A las 21:31 hora local, un dron ucraniano del tamaño de un coche utilitario despega desde una carretera rural en las afueras de Chernigov y se lanza hacia el cielo. A lo largo del norte de Ucrania, decenas más están despegando al mismo tiempo desde carreteras, pistas de tierra y campos helados. Lo que la red de defensa aérea rusa no sabe, mientras rastrea cada uno de ellos, es que la gran mayoría de esos drones no llevan ojivas. Llevan algo diferente. Y los que sí van armados se dirigen a toda velocidad hacia el mayor hub de exportación de petróleo de Rusia en el mar Báltico. El enjambre cruza el espacio aéreo ruso en cuestión de minutos. Los radares Nevo-SVU, la red de alerta temprana rusa, sistemas de banda VHF que utilizan ondas de radio del tamaño de un autobús escolar, lo suficientemente largas para rebotar en objetivos pequeños que las longitudes de onda más cortas no detectan, se iluminan a lo largo de las oblasts de Briansk y Smolensk, con decenas de ecos procedentes del eje de Chernigov. Algunos de esos ecos son grandes, del tipo que hace que cada tripulación de Buk en el sector se ponga en alerta inmediata. Otros parpadean entre el ruido de fondo como estática en una televisión con mala señal. Más de 30 trazas en los primeros 10 minutos, y aparecen más cada 30 segundos, y nadie en el bando ruso puede determinar cuáles son las que importan. El eco más grande recibe el primer disparo. Eso es lo que haces cuando tu pantalla parece un árbol de Navidad y tienes que elegir algo. Aunque la mitad de esos grandes ecos sean misiles de crucero reales, el sector de Briansk está a punto de vivir una mañana catastrófica. Los misiles salen disparados de los lanzadores por todo el sector. 6 baterías disparando casi de forma simultánea. La primera ojiva destroza un dron que vuela a unos 150 km por hora a 90 metros de altitud. Un interceptor de $1 millón destruyendo un trozo de espuma. En 6 pantallas más, 6 tripulaciones están viendo el mismo resultado. ¿Qué acaba de disparar? El Buk M2, el misil tierra-aire de medio alcance que forma la columna vertebral de la defensa rusa, diseñado para derribar misiles de crucero y aeronaves a distancias de hasta 50 kilómetros. El misil noveno M317, que pesa 715 kilogramos, supera el Mach 3 y cuesta aproximadamente $1 millón por disparo. Esta noche, esos disparos de $1 millón están persiguiendo objetivos que valen 45,000, y solo funcionó por una cosa. Si observas los restos del dron que el Buk acaba de destrozar, hay una pequeña esfera montada en el morro, un reflector de esquina llamado lente de Lüneburg. Una lente de Lüneburg es básicamente una bola de plástico y vidrio en capas que devuelve las ondas de radar exactamente en la dirección de donde vienen, y hace que cualquier cosa sobre la que esté montada parezca enorme en la pantalla del radar. Ese dron FP-1, el dron de ataque ucraniano de producción masiva y bajo coste, fabricado de espuma y fibra de vidrio, cuesta unos $55,000. Sale de la línea de producción a un ritmo de aproximadamente 100 unidades al día y tiene una firma de radar natural de unos 0,01 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una paloma. Colócale una lente de Lüneburg en el morro y salta a entre 1 y 5 metros cuadrados, que en la pantalla del radar tiene exactamente el mismo aspecto que un misil de crucero. El equivalente en términos de radar a un perro pequeño disfrazado de lobo. 8 de las 12 trazas grandes que el Buk acaba de interceptar eran señuelos. Rusia quemó $8 millones en interceptores, persiguiendo $440,000 en espuma y aislante. En algún lugar de Kiev, alguien con una hoja de cálculo está sonriendo de la misma forma que sonríes cuando encuentras algo que buscabas a un precio que no esperabas. Salvo que aquí el ahorro se mide en interceptores rusos. El comandante de defensa aérea rusa en el centro de operaciones del sector está haciendo unos cálculos que no le gustan. Sus baterías Buk llevan 4 misiles listos por lanzador, 3 lanzadores,
12 misiles en total. 8 gastados en los primeros 10 minutos persiguiendo espuma. Quedan 4. Más de 30 contactos siguen en la pantalla. Más cruzando la frontera cada minuto. Puede ordenar un cese del fuego y reservar los misiles restantes para lo que venga después. O seguir disparando y arriesgarse a tener los lanzadores vacíos cuando llegue la amenaza real. Sigue disparando. Eso es exactamente lo que los ucranianos estaban contando que haría. La doctrina que dice que hay que enfrentarse primero a la amenaza más grande está vaciando su cargador más rápido de lo que sus camiones de reabastecimiento pueden conducir. Mientras todos los Buk del sector persiguen disfraces, una docena de sombras se cuelan a 60 metros de altitud, demasiado pequeñas en el radar para molestarles, mientras los grandes ecos aterradores siguen en la pantalla. Cruzan la zona fronteriza y se adentran hacia el norte en 950 kilómetros de espacio aéreo ruso hostil. 950 kilómetros a 150 kilómetros por hora. 6 horas y 20 minutos de vuelo con una carga de combustible que les da aproximadamente 7 horas. 40 minutos de margen, y eso es antes de vientos en contra, correcciones de rumbo o cualquier cosa que les obligue a recorrer un solo kilómetro extra. ¿Qué acaba de colarse? El AN-196 Luty, el dron de ataque de largo alcance y un solo uso fabricado por Ukroboronprom. Fuselaje de fibra de vidrio, motor de gasolina trasero que lo impulsa a 150 km por hora, con una ojiva de entre 50 y 75 kilogramos, según la distancia que necesite recorrer. Alcance, 1000 kilómetros. Coste, unos $200.000, o lo que las baterías Buk acaban de gastar en un solo señuelo. Una docena de ellos se dirigen ahora al puerto petrolero más valioso de Rusia sin piloto, sin escolta y sin posibilidad de regreso. 2 cazas Su-35S despegan de una base en el oeste de Rusia y entran en el enjambre en menos de 4 minutos. El radar Irbis-E rastrea objetivos del tamaño de un caza a más de 350 kilómetros, pero contra un Luty a 60 metros de altitud, la pantalla es una pared de ecos del terreno. Cada árbol, cada granero y cada campo helado genera retornos que tienen exactamente el mismo aspecto que el dron. El piloto cambia al sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, que caza por calor en lugar de por radar. El motor de gasolina del Luty funciona a una temperatura de escape de entre 400 y 500 grados centígrados, y el sistema infrarrojo lo detecta. Igual que detecta cada chimenea de granja, cada motor de vehículo y cada edificio calefactado en una franja de 10 kilómetros por debajo. Como intentar escuchar a una persona respirando en una casa a oscuras, donde cada habitación tiene una estufa encendida, desde un avión que vuela a 600 kilómetros por hora. El piloto desciende hasta el alcance visual y abre fuego con el cañón Yesha-31, munición de 30 milímetros contra algo de lo que está aproximadamente un 60% seguro de que no es un granero. Para evitar adelantar a un dron que vuela a 150 km por hora, reduce la velocidad hasta casi 300, peligrosamente cerca de los límites de baja altitud del Su-35 de noche. Rusia derribó accidentalmente uno de sus propios Su-30SM sobre Crimea, haciendo exactamente este tipo de interceptación. Fuego amigo en el caos. Dispara una ráfaga y falla. El Luty sigue volando porque no tiene ninguna idea de que le están disparando. El piloto sube, 4G empujándole contra el asiento, traza un viraje y vuelve para una segunda pasada. El mismo problema. El dron está por debajo de él ahora, pegado al terreno a 60 metros, y tiene que lanzarse hacia el suelo en la oscuridad para conseguir un ángulo de disparo. El sistema infrarrojo pinta el escape, pero el ordenador de puntería no consigue mantener una solución estable. La tasa de cierre es completamente errónea. El avión vibra a baja velocidad y el objetivo sigue fundiéndose con el calor del suelo. Dispara otra ráfaga. Los trazadores pasan por encima del ala izquierda del dron y se clavan en un campo helado. Se aleja, con 15 minutos de combustible quemados
persiguiendo un objetivo que cuesta menos que su asiento eyectable, y cada pasada pone un caza de $85 millones al límite de su envolvente de vuelo en la oscuridad. Como intentar matar un mosquito con un martillo neumático, salvo que el mosquito ni siquiera sabe que estás en la habitación. El dron no tiene ni idea de que ha sobrevivido. Sin receptor de alerta de radar, sin sistema de aviso de misiles, sin ninguna pista de lo que ocurre a su alrededor. Un tubo de fibra de vidrio con un GPS, una cámara y una ojiva que vuela sordo a través de un vuelo que no puede oír. Contra un caza supersónico, esa inconsciencia es el mejor sistema de defensa del aparato. El avión no puede reducir la velocidad lo suficiente para derribar algo que no sabe que debería tener miedo. Los Lutis supervivientes avanzan hacia el norte, y 20 minutos después de la frontera, la señal GPS se silencia. Lo que acaba de apagarla es un Pole 21, un inhibidor terrestre ruso que ahoga la navegación por satélite de la misma forma en que una sirena de barco ahoga un susurro. Emite ruido en todas las frecuencias GPS y GLONASS simultáneamente, y el receptor del dron no puede escuchar los satélites reales a través de la estática. El ordenador abandona los satélites y empieza a navegar por estima. Giroscopios para la dirección y una cámara orientada hacia abajo que compara el terreno con una biblioteca almacenada de cómo se supone que debe verse el paisaje. En el sótano a las afueras de Chernigov, la operadora observa cómo los indicadores GPS se ponen en rojo uno tras otro. Intenta enviar un waypoint actualizado a través del enlace de datos por satélite. Nada. Canal de reserva. Nada. El Pole 21 está ahogando todas las frecuencias que tiene. Los drones están solos ahora, navegando con giroscopios y una cámara, y ella no puede hacer absolutamente nada excepto ver cómo la telemetría se queda cada vez más atrás de la realidad. Sin GPS para mantenerlo en curso, el giroscopio deriva. Los errores se acumulan como el interés compuesto, pequeños al principio, luego cada vez mayores. Después de 90 minutos de vuelo ciego a través del corredor Smolensk-Pskov, los Lutis se han desviado aproximadamente 800 metros al oeste de donde deberían estar. Eso no es nada sobre campo abierto. Lo será todo en el objetivo. 6 horas de zumbido a través de la oscuridad hostil como un motor de gasolina y la esperanza puesta en un algoritmo. El destello ocasional de las luces de una ciudad por el ala izquierda. El resplandor de un aeródromo militar donde baterías Pantsir están en alerta. El Luti pasa entre los dos, demasiado bajo y demasiado pequeño para registrarse, abriéndose paso como un ratón entre gatos dormidos. Sin piloto, sin operadora, solo un giroscopio, una cámara y unas coordenadas programadas en su sistema antes de que despegara. Entonces el GPS vuelve. Señal limpia. Constelación completa. Posición actualizándose 10 veces por segundo. El ordenador acepta la corrección y gira hacia el oeste. Salvo que el GPS está mintiendo. El dron empieza a desviarse hacia Estonia. Lo que acaba de ocurrir dentro del ordenador de navegación es que aceptó una señal de satélite falsificada. Una falsificación tan buena que el receptor no puede distinguirla de la real. Esto es la suplantación de señal GNSS, y es un animal completamente diferente de la interferencia. La interferencia bloquea la señal. El dron sabe que el GPS ha desaparecido y cambia al sistema de respaldo. La suplantación le da al dron una falsificación perfecta que dice: «Estás justo aquí», cuando en realidad estás 15 kilómetros al este. Sigues las instrucciones con total confianza, llegas a la dirección equivocada y nunca sabes que el mapa era una mentira. Es como cuando confías ciegamente en el navegador del coche y acabas en un callejón sin salida, porque los mapas no estaban actualizados. Solo que aquí las consecuencias son geopolíticas. Durante esta campaña, la suplantación empujó drones lateralmente hacia el espacio aéreo de la OTAN. Un Luti se estrelló contra una central eléctrica en Estonia. 2 más cayeron en Finlandia. Otros aterrizaron en Letonia y Lituania.
Si la cámara de terreno falla o el terreno es demasiado uniforme para comparar, el dron confía en el GPS falso y vuela a donde Rusia lo dirige. Cada uno de esos drones confió en esa señal falsificada y voló exactamente a donde Rusia les indicó. Pero la cámara de este Lutý descubre la mentira. El terreno de abajo no coincide. El ordenador ve un meandro del río en unas coordenadas que contradicen la corrección GPS. Reconoce la discrepancia con su biblioteca de terreno almacenada y anula el satélite por completo. Vuelve al rumbo original como si la señal de suplantación nunca hubiera existido. Como tener a alguien en el asiento del copiloto que mira por la ventana y dice: «Me da igual lo que diga el GPS. Reconozco esta intersección. Gira a la izquierda». Mientras la cámara pueda ver puntos de referencia, un GPS que miente es irrelevante. El problema llega cuando cada campo está bajo la nieve de marzo y la biblioteca no tiene nada con qué comparar. El sistema de suplantación derrotado por un módulo de cámara de serie que cuesta menos que una cena de aniversario decente. La suplantación está vencida, pero la desviación de 800 metros del apagón GPS sigue ahí, acumulada antes de que la suplantación siquiera comenzara. Cerca del rumbo correcto, pero 800 metros desviados. Interferencias, suplantación y un caza supersónico, y los drones siguen volando. Lo que les espera en Ust-Luga no será tan indulgente. Los Lutý supervivientes, entre 8 y 10 del paquete original, cruzan hacia la Oblast de Leningrado a las 3 horas y 48 minutos a 60 metros de altitud. La cámara identifica el río Luga por delante, un rasgo marcado que atraviesa la llanura costera, y los drones descienden a 30 metros para seguir el río hacia el noroeste en dirección al puerto. Los drones descienden sobre un puerto que ya ha sido golpeado múltiples veces. 5 ataques desde el 22 de marzo han dejado 2 muelles cerrados, 3 petroleros fondeados y equipos de reparación soldando tuberías rotas bajo focos de luz artificial. Dentro del puesto de mando de defensa aérea, el oficial de guardia ha observado este tipo de aproximación durante 16 días consecutivos. Siempre la misma dirección. Drones desde el sureste descendiendo hacia las tierras bajas del río Luga, por debajo del horizonte de radar del S-400, volando a ras de los árboles hacia el parque de tanques. El S-400 está diseñado para encontrar misiles de crucero a 400 metros, una cámara de seguridad diseñada para detectar coches en la autopista. No encuentra un monopatín rodando por el aparcamiento. Las baterías Pantsir en el puerto, la capa de defensa a corto alcance de Rusia, han disparado en cada ataque, y los drones siguen colándose porque para cuando el radar los detecta a nivel del río, quedan quizás 3 segundos para disparar. Ha pasado la última semana reposicionando activos para solucionar ese problema. Esta noche, los drones creen que conocen esta aproximación. El Lutý de cabeza rodea un meandro del río a 18 kilómetros del parque de tanques. Su buscador infrarrojo calentándose para la adquisición. Una emisión de radar le alcanza desde dentro del valle, no desde las colinas donde se supone que deben estar las baterías de defensa aérea. Un misil 9 M317MA sale disparado del lanzador a Mach 4. El dron no se desvía. Sin receptor de alerta, sin capacidad de evasión. Fibra de vidrio a 500 km por hora contra un misil que va 20 veces más rápido. Impacto directo. El cargador automático cicla. El segundo misil encuentra un segundo Lutý a 400 metros de distancia. 2 drones caídos en 4 segundos. Lo que acaba de disparar desde el fondo del valle es un Buk M3, el sistema de defensa aérea de medio alcance más moderno de Rusia, y no está donde se supone que debe estar un Buk. Normalmente, estas baterías se colocan en lo alto de una colina para que el radar pueda ver lo más lejos posible. Este comandante lo puso dentro del valle del río, en el terreno que los drones usan como cobertura, a lo largo del corredor exacto por el que han volado 5 veces en 16 días. El 9 M317MA tiene una altitud mínima de enfrentamiento de 15 metros
y un alcance de 70 kilómetros. Pero dentro del valle, el alcance se reduce a menos de 10 kilómetros y el misil llega en segundos. El radar ya sabe de qué dirección vienen los drones. Un radar de velocidad en la única carretera que todos los conductores usan para evitar la autopista. El tipo de trampa que te ponen cuando ya saben la respuesta antes de preguntarte. Pero el tercer LUTI no está donde el bug espera. Esa desviación de 800 metros del apagón GPS empujó su trayectoria al norte de la línea central del río, fuera del sector al que el radar estaba apuntando. El radar gira para readquirir, pero el dron ya ha pasado la ventana. El misil sale tarde. Persecución por detrás, geometría desfavorable, el objetivo desapareciendo detrás de los árboles. La espoleta de proximidad detona 40 metros detrás del dron. La metralla atraviesa el fuselaje central. Si observas lo que la metralla realmente golpeó, la ojiva del LUTI está en el morro, el motor está en la cola, y entre ellos no hay más que depósito de combustible y piel de fibra de vidrio. Los fragmentos perforan la pared del fuselaje y revientan la vejiga de combustible. Gasolina saliendo por 3 agujeros en el vientre, arrastrada por el flujo de aire. La superficie de control izquierda está destrozada. El dron se mueve en diagonal, luchando por mantener el rumbo con lo que le queda en el lado derecho. Pero el motor está intacto y la ojiva también. El ordenador de navegación no tiene forma de sentir dolor, comprobar su nivel de combustible o notar que está volando torcido. Vuela hasta que no puede más. El propio inhibidor Pole 21 de Rusia, el sistema que creó la desviación 4 horas antes, acaba de salvar accidentalmente un dron de $200.000 de un misil de 1.200.000. A veces la mejor contramedida es la mala suerte del otro y las matemáticas fallidas. A 15 kilómetros del objetivo, los supervivientes ascienden desde el valle. La cámara necesita una línea de visión despejada para el bloqueo del objetivo y los árboles la obstruyen. Emergen por encima del dosel a 45 metros. El fuego de trazadores sube desde 3 direcciones. Detrás de una posición atrincherada en el perímetro este del puerto, un artillero ruso lleva 4 horas sentado en el frío, esperando exactamente este momento. El dron aparece en su visor térmico como un punto blanco brillante moviéndose de izquierda a derecha sobre un campo verde oscuro. El calor del motor brillando contra el cielo helado. Adelanta el objetivo 2 longitudes de cuerpo. El mismo instinto que usarías para apuntar a un pato con una escopeta, y aprieta el gatillo. El arma retumba contra su hombro y los trazadores ascienden hacia la oscuridad. Las imágenes de fuentes abiertas de este ataque muestran esos arcos de luz en el cielo antes del amanecer. Munición trazadora de 12,7 milímetros desde posiciones a lo largo de todo el perímetro del puerto. Ametralladoras pesadas DSHK y Cord, montadas en camiones, atrincheradas, con visores térmicos que detectan un motor caliente contra el suelo frío de la misma forma en que un cigarrillo encendido destaca en un aparcamiento a medianoche. Contra un caza, este armamento es decoración. Contra un LUTI a 45 metros, fibra de vidrio, sin blindaje, bloqueado en su picado. El fuego concentrado de 12,7 milímetros es devastador. El Cord dispara 750 rondas por minuto y una sola ronda a través del motor, la línea de combustible o la superficie de control termina la misión. Las ametralladoras antiaéreas de hace 80 años haciendo un trabajo que los sistemas de defensa de miles de millones de dólares no pudieron hacer. Contra un objetivo que no puede esquivar, funcionan perfectamente. Un LUTI recibe un impacto en una superficie de control y cae en espiral sobre un campo a 3 kilómetros de distancia. Otro absorbe impactos en el fuselaje pero sigue volando. Motor intacto, ojiva intacta, buscador bloqueado en el calor de tanques de almacenamiento de petróleo de 50.000 metros cúbicos. Un radar bloquea un LUTI a 6 kilómetros.
Un misil, más pequeño que cualquier cosa en el inventario estándar de Rusia, sale disparado de un lanzador en el perímetro del puerto. Impacto directo, confeti de fibra de vidrio. Lo que acaba de disparar es un Pantsir SMD. Y este no es el Pantsir estándar. El original lleva 12 misiles, y contra un enjambre de 20 drones se queda sin munición tras 12 disparos y el resto pasa. Ese ha sido el problema central de la defensa antimisiles contra drones baratos desde que comenzó esta guerra. La variante SM lo soluciona. 48 misiles 9M 317M, cada uno más pequeño y más barato que el interceptor estándar, diseñados específicamente para derribar un dron de $55.000 sin quemar un misil de 1 millón para hacerlo. Todos los radares y sensores alrededor del puerto alimentan una sola red, de modo que cuando una pantalla detecta un dron, todas las armas de la defensa saben dónde está. 4 drones pasaron las ametralladoras. El Pantsir derribó uno. 3 están en picado. A 12 kilómetros, el buscador infrarrojo del Lutý se activa. Una versión de búsqueda por calor que se bloquea en lo más brillante del encuadre. El parque de tanques aparece como un grupo de puntos cálidos contra el suelo helado. 50.000 metros cúbicos de petróleo crudo brillan contra el paisaje helado de marzo, incluso a temperatura ambiente. El buscador no elige un tanque específico. Se bloquea en el grupo más cálido y se compromete. Sin cambios de rumbo, sin segundos pensamientos, solo una ojiva en un viaje de ida. A las 4 horas y 2 minutos, la primera ojiva, 50 kilogramos de explosivo de alta potencia, la ojiva más ligera intercambiada por alcance en una misión de 1000 kilómetros, perfora el casco de acero de un tanque de almacenamiento de Transneft Báltica. El petróleo crudo no explota, se incendia, y una columna de humo negro empieza a ascender sobre la bahía de Luga. 8 segundos después, el segundo dron golpea un tanque 200 metros al sur. Luego llega el que tiene metralla incrustada. El dron con combustible saliendo por 3 agujeros, moviéndose en diagonal como una superficie de control destrozada. El ordenador de navegación, ajeno al hecho de que apenas está volando, se estrella contra un muelle de carga a nivel del agua. El oleoducto se rompe, el fuego corre por el muelle y llega al agua. Y ahí está el resultado final de todo esto. Un enjambre de drones de espuma y fibra de vidrio, con reflectores de plástico en el morro y motores de gasolina en la cola. Engañó a uno de los sistemas de defensa aérea más densos del mundo. Sobrevivió a la interferencia, a la suplantación y a un caza de $85 millones. Y llegó al objetivo. No por superioridad tecnológica, sino por economía de medios y paciencia de algoritmo. Uno se pregunta si en algún despacho de Moscú alguien está revisando los números y llegando a la misma conclusión incómoda que ya sacó el comandante de sector aquella noche. Que cuando el coste del ataque es una fracción del coste de la defensa, la ecuación no tiene buena solución. Y eso, quizás, es lo más inquietante de toda esta historia.